Dos gigantes de acero, cada uno con cientos de almas a bordo, avanzan lentamente entre la niebla espesa. Nadie lo sabe aún, pero en cuestión de segundos sus destinos se cruzarán, y el mundo entero se estremecerá. No hubo explosiones intencionadas ni misiles. Lo que ocurrió aquella tarde en el aeropuerto de los Rodeos fue algo mucho más inquietante. Una cadena de errores humanos, malentendidos y decisiones precipitadas que, juntas, desencadenaron la peor tragedia de la aviación comercial. ¿Y si supieras que este desastre se habría evitado si una sola cosa, una sola frase, un solo minuto, hubiera sido diferente? Esta es la historia de cómo una bomba en un aeropuerto equivocado, dos pilotos expertos y una torre de control sin radar terminaron escribiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la aviación. Y lo peor es que todo empezó mucho antes de que ninguno de esos aviones aterrizase en Tenerife. El sol caía sobre la pista del aeropuerto de Las Palmas. Entre el bullicio de turistas y empleados, dos jóvenes caminaban con aparente tranquilidad hasta una pequeña floristería del vestíbulo. Nadie les prestó demasiada atención. Parecían dos turistas más. Vestían como cualquiera y se movían sin prisa. Pero la realidad era que no estaban allí por las flores. Se detuvieron unos segundos y observaron el lugar con detenimiento. Después, intercambiaron una mirada y se marcharon a toda prisa, como si hubieran recordado algo urgente. Sin saberlo, todos en aquel aeropuerto acababan de quedar atrapados en una cuenta atrás. Los dos jóvenes habían dejado algo tras de sí. Era una bolsa con un artefacto casero en su interior. Y ese artefacto ya estaba contando los minutos. En la cabina del KLM 4805, al mando estaba el capitán Jacob Veldhuisen van Santen. Tenía 50 años y era uno de los pilotos más reputados de la compañía. Acumulaba más de 11.700 horas de vuelo, y además era instructor y jefe de pilotos de KLM para el Boeing 747. A su lado, el primer oficial Klaas Meurs, de 42 años, con cerca de 9.200 horas de experiencia, y el ingeniero de vuelo Willem Schroeder, de 48 años, y más de 17.000 horas. Una tripulación veterana, acostumbrada a operar bajo presión. Por su parte, en la cabina del Pan Am 1736, el capitán Victor Grubbs, de 56 años, sumaba más de 21.000 horas de vuelo. Le acompañaban el primer oficial Robert Bragg, de 39 años, con unas 10.800 horas, y el ingeniero George Warnes. A la 1 en punto del mediodía, una llamada interrumpía la rutina del personal del aeropuerto. Una voz anónima, seca, amenazaba con algo concreto. Hay varias bombas colocadas en el edificio. Tenéis 15 minutos. Exactamente 15 minutos después, una explosión reventó parte del techo del aeropuerto. 4 personas resultaron heridas, pero eso no era lo más grave. Lo peor era que nadie sabía si había más bombas escondidas. En cuestión de minutos el caos se impuso. Vuelos desviados, pasajeros evacuados, policía y militares peinando el edificio. El aeropuerto se paralizó, y lo que parecía un incidente más en una época tensa políticamente, se convertía en la primera ficha de dominó que caería, llevándose consigo casi 600 vidas. Porque esa explosión obligaría a desviar decenas de vuelos al aeropuerto menos preparado de las islas, un lugar donde la niebla mandaba y donde la suerte brillaba por su ausencia. Mientras tanto, en la isla de Gran Canaria el caos se desataba. En el aire, dos colosos avanzaban hacia su destino sin sospechar lo que les esperaba. El primero era el vuelo 1736 de Pan Am, un Boeing 747 apodado Clipper. Había salido desde Los Ángeles, con una escala en Nueva York, y ahora se dirigía hacia Las Palmas. A bordo, los 380 pasajeros, en su mayoría jubilados estadounidenses, estaban ilusionados por iniciar un crucero por las islas. El segundo avión era el del vuelo 4805 de KLM, otro 747, esta vez procedente de Ámsterdam, también con dirección a Las Palmas. Este vuelo también iba completo, 234 pasajeros y 14 tripulantes. Al mando, una figura casi mítica en la compañía, Jacob van Santen. No solo era el capitán, también era el instructor jefe de KLM en este modelo de avión. Tenía prestigio, autoridad y una presión silenciosa que empezaba a crecer. Porque esa mañana, cuando despegaron, ninguno de los dos vuelos sabía que jamás aterrizarían en su destino. Cuando los pilotos se acercaban al espacio aéreo canario,
la noticia los golpeaba por radio. El aeropuerto de Las Palmas estaba cerrado por una amenaza de bomba. Fue entonces cuando el control del tráfico aéreos les daba una alternativa que pareció sencilla, pero que en realidad cambiará todo. Los dos Boeing 747 debían desviarse a un aeropuerto más pequeño, ubicado entre montañas, donde las condiciones meteorológicas cambiaban en minutos y la niebla espesa podía tragarse un avión entero. Un lugar llamado Los Rodeos. El aeropuerto de Tenerife Norte, conocido como Los Rodeos, no era un aeropuerto cualquiera. Estaba situado a más de 600 metros de altitud, en la parte norte de la isla, rodeado de colinas y bañado constantemente por una mezcla traicionera de humedad y niebla. La razón era simple. El Teide, el pico más alto de España, que actúa como un muro para los vientos del Atlántico. Cuando el aire húmedo choca con esa pared natural, asciende, se enfría y forma niebla densa en cuestión de minutos. Y no una niebla cualquiera. Esta aparece y desaparece como si tuviera vida propia. Puedes ver a 1 kilómetro, y segundos después no distinguir ni las luces de la pista. Los controladores lo sabían y los pilotos también. Las estadísticas hablaban por sí solas. Entre 1965 y 1968, se registró un accidente mortal por año en este mismo aeropuerto. Aún así, en 1977, Los Rodeos seguía operando, a pesar de que ya se había construido un aeropuerto nuevo en el sur de la isla, más seguro y con mejor clima. ¿Por qué no se utilizaba? La respuesta era tan frustrante como habitual. Política, burocracia, intereses enfrentados. Mientras tanto, los aviones seguían operando en un aeropuerto sin radar de superficie, con señales limitadas y un historial negro que muchos preferían ignorar. Y aquel día no solo estaban programadas las llegadas de Pan Am y KLM. Debido a la bomba colocada en el aeropuerto de Gran Canaria, decenas de vuelos fueron desviados a un lugar que no estaba preparado para recibirlos. Con la plataforma colapsada y las calles de rodaje bloqueadas, los controladores, que apenas contaban con visibilidad directa desde la torre, comenzaron a hacer auténticos malabares para mover aviones del tamaño de un edificio. Con cada minuto que pasaba, la niebla sobre el aeropuerto se volvía más densa, ocultando no solo las pistas, sino también la delgada línea que separaba la normalidad del desastre. En tierra la situación empezó a torcerse. El primero en aterrizar en Los Rodeos fue el Boeing 747 de KLM. Al mando estaba Jacob Van Santen, un comandante respetado y experimentado. Confiado en que la parada sería breve, decidió mantener a los pasajeros a bordo. Pero los minutos pasaron, y la reapertura de Gran Canaria no llegaba. Tras unos 20 minutos de incertidumbre, Van Santen aceptó que la espera iba para largo. Poco después, fue el turno del Pan Am. Su gigantesco 747 también tomó tierra en Los Rodeos, siguiendo la misma ruta de desvío. La tripulación, al ver que la espera se alargaba, intentó hacer lo mismo que sus colegas de KLM, dejar que los pasajeros bajaran a estirar las piernas. Pero se encontraron con un problema inesperado. El pequeño edificio terminal ya estaba abarrotado con los pasajeros del vuelo holandés. No había espacio para nadie más, así que no les quedó otra opción que permanecer a bordo. El ambiente dentro del avión era extraño, una mezcla de incomodidad y resignación. Pero todavía no había señales de alarma. Algunos pasajeros incluso fueron invitados a subir a la cabina, curiosos por ver el interior del 747. Todo parecía bajo control, al menos por el momento. A bordo del KLM, la historia era distinta. Van Santen y su tripulación no estaban solo pendientes del tiempo de espera. Había algo más, algo que el resto de los presentes en Los Rodeos ignoraba por completo. La legislación holandesa había cambiado recientemente, y con ella, las normas sobre las horas máximas de trabajo para las tripulaciones. Las nuevas reglas eran estrictas. Si un piloto excedía ese límite, se arriesgaba a sanciones graves, incluso a enfrentarse a un juicio. El reloj no se detenía, y cada minuto que pasaban en tierra acercaba a la tripulación a ese umbral. La presión comenzaba a crecer, silenciosa, implacable. Pero aún nadie lo veía venir. Van Santen tenía prisa, su familia le esperaba en casa, y cada minuto que pasaban en tierra alejaba la posibilidad de regresar esa misma noche a Ámsterdam. Sabía que si acababan atrapados en Las Palmas sin margen de maniobra, el día terminaría con la tripulación superando el límite legal de horas,
y eso era algo que no podía permitirse. Así que tomó una decisión que, en ese momento, parecía lógica y eficiente, pero que más tarde resultaría fatal. Decidió aprovechar la espera para repostar por completo el avión. Una maniobra sencilla y rutinaria, pero que sellaría el destino del vuelo. La idea parecía inteligente. Salir de Tenerife con todo el combustible necesario para volver directo a casa, sin perder tiempo en Gran Canaria. Pero nadie, en ese momento, pensó en lo que eso implicaba realmente. Más peso, mayor velocidad de despegue y una pista que necesitaría cada metro si algo salía mal. Y como si fuera una broma cruel del destino, justo después de que comenzara el repostaje, Las Palmas reabrió. Pero ya era demasiado tarde. El enorme KLM seguía anclado al suelo, conectado a las mangueras, sin ninguna posibilidad de moverse. El Pan Am, que podría haber salido antes, no podía maniobrar, ya que el KLM bloqueaba la salida. Lo que en un principio parecían simples decisiones operativas comenzaba a transformarse en una trampa. Y lo más inquietante de todo era que nadie parecía verlo venir. Las Palmas ya estaba operativo, pero en los rodeos nadie se movía. El KLM seguía cargando combustible y el Pan Am esperaba detrás, sin posibilidad de avanzar. Mientras tanto, la niebla empezaba a descender sobre el aeropuerto como una manta espesa, envolviéndolo todo en un silencio cada vez más inquietante. Lo que había empezado como un día despejado se transformó, en cuestión de minutos, en una escena fantasmagórica. La visibilidad cayó en picado. En un momento los pilotos pasaron de ver cientos de metros a no ver nada. Las nubes bajas se deslizaban sobre el aeropuerto, apareciendo y desapareciendo sin aviso, cubriendo la pista por completo. En medio de todo aquello, los controladores, sin radar terrestre, debían guiar a los aviones prácticamente a ciegas, confiando únicamente en las instrucciones por radio. Y ahí surgía el segundo gran problema, el idioma. Aunque el inglés era el idioma oficial, tanto los controladores como varios pilotos hablaban con acentos marcados, lo que convertía mensajes que debían ser claros y precisos en frases ambiguas, mal pronunciadas, mal leídas, o peor aún, mal entendidas. El KLM recibió la orden de entrar en pista, avanzar hasta el final, girar y esperar autorización para despegar. El controlador además les aclaró que esperasen su autorización final antes de iniciar el despegue. Minutos después, el Pan Am recibió la misma instrucción: entrar en pista, avanzar y salir por la tercera a la izquierda. Sin embargo, su capitán dudaba. Con la niebla cada vez más densa, no resultaba fácil distinguir las señales, y además, no parecía seguro entrar en pista mientras el KLM no hubiera despegado. Comentó sus dudas con la tripulación, pero decidieron no transmitirlas al controlador, con la esperanza de evitar más confusión lingüística. Fue una decisión equivocada. Ambas tripulaciones, por separado, comenzaron a discutir entre ellas tratando de aclarar cuál era la salida correcta. Pero el Pan Am no se detuvo en la tercera salida, como estaba previsto. La sobrepasó sin desviarse, quizás porque la densa niebla la ocultaba por completo, o tal vez porque la maniobra que requería un giro de entrada y salida de 148 grados resultaba especialmente compleja para un jumbo en esas condiciones. El avión continuó avanzando lentamente hacia la cuarta salida, con una velocidad anormalmente baja, arrastrado por una visibilidad reducida al mínimo, y un entorno que no ofrecía segundas oportunidades. Mientras tanto, en la frecuencia de radio comenzaban a escucharse interferencias, voces que se solapaban, frases que quedaban a medias y palabras que desaparecían bajo un pitido agudo. En medio de ese caos invisible, algo mucho peor empezaba a tomar forma. Porque en la mente del capitán Van Santen de KLM se instaló la certeza de que la pista estaba libre, y la instrucción que acababa de recibir le sonó, inequívocamente, como una autorización para despegar, aunque no lo era. El controlador les había dado una indicación para después del despegue, válida solo si ya hubieran recibido permiso para iniciar carrera, no era una luz verde. Sin embargo, Van Santen lo interpretó como una autorización completa, y cuando su copiloto repitió el mensaje por radio, añadió una frase que no estaba en el original: «Estamos en despegue». Pero lo cierto era que aún no tenían autorización para despegar. Y lo más grave era que el controlador escuchó la frase, pero no la corrigió. No aclaró que la pista aún no estaba libre, ni que el KLM debía esperar, mientras el avión comenzaba a moverse por la pista entre la niebla. A las 17:06,
El vuelo de KLM completó su giro de 180 grados en uno de los extremos de la pista. El avión quedó perfectamente alineado, listo para iniciar la carrera de despegue. Sin esperar más, el comandante Van Santen empujó los aceleradores con decisión, y el estruendo de los motores comenzó a sacudir el aeropuerto. Fue entonces cuando el primer oficial interrumpió con firmeza, indicando que aún no tenían autorización para despegar. Van Santen reaccionó al instante, soltando momentáneamente los mandos, y con tono seguro, le pidió que solicitara el permiso. La petición, sin embargo, no fue clara. El primer oficial formuló una frase ambigua, mezclando la solicitud de despegue con la confirmación de la ruta hacia Las Palmas. Pero la respuesta del controlador, aunque no era una autorización para despegar, incluía una palabra que lo cambió todo: take-off. Para Van Santen, bajo presión, atrapado por el reloj y sin visibilidad, fue más que suficiente. Ordenó aplicar potencia de despegue y en ese instante, el 747 comenzó a moverse por la pista. Lo que no sabían era que a casi 3 kilómetros, oculto por la niebla, el avión de Pan Am seguía en la pista. Avanzaba lentamente, buscando la tercera salida, pero ya la había pasado. Intentaban ahora llegar a la cuarta, aún convencidos de que no había nadie detrás, sin imaginar que algo enorme y veloz se les echaba encima. Y fue entonces cuando, en apenas unos segundos, se perdieron 3 oportunidades clave para evitar la tragedia. La primera, el controlador, confundido, respondió: «Ok, espere para despegar», creyendo que el KLM solo pedía permiso para posicionarse. La segunda, el primer oficial de vuelo de Pan Am avisó por radio, indicando que estaban todavía en la pista. Pero su mensaje coincidió con otra transmisión. Hubo interferencias, solo se escuchó un pitido. En la cabina del vuelo 4805 de KLM, lo único que escucharon fue un simple «OK». La tercera oportunidad llegó cuando el ingeniero de vuelo del KLM, atento y visiblemente inquieto, preguntó si el otro avión seguía todavía en la pista. Pero el capitán Van Santen, convencido de que estaba libre, respondió sin titubeos que la pista estaba despejada. La realidad es que el Boeing 747, del vuelo 1736 de Pan Am, aún seguía en la pista, oculto por la niebla. En ese momento, el avión de KLM avanzaba a 260 km por hora por la pista, sin margen para rectificar. Desde la cabina del vuelo de Pan Am, el capitán Grubbs distinguió unas luces a lo lejos, entre la niebla. Inicialmente pensó que no se movían, pero en cuestión de segundos, el primer oficial, Robert Bragg, rompió el silencio con una exclamación desesperada. ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Maldita sea! ¡Ese hijo de viene! El capitán Grubbs reaccionó de inmediato y sin perder ni un segundo gritó con voz urgente: ¡Fuera! ¡Fuera! Giró el avión con todas sus fuerzas, intentando sacarlo de la pista y llevarlo a la hierba. Aceleró a fondo, pero con más de 340 toneladas de peso, el 747 apenas respondió. Se desplazaron unos metros, pero no lo suficiente. En la cabina del vuelo de KLM, Van Santen ya había oído el aviso de V1, la velocidad de decisión. Justo en ese momento, estaba a punto de rotar, o despegar del suelo, cuando de pronto, una silueta emergió entre la niebla, justo en medio de la pista. Sin pensarlo, tiró con fuerza de los mandos, pero lo hizo demasiado fuerte, y la cola del avión golpeó el asfalto con violencia, dejando tras de sí una estela de chispas. El 747 logró elevarse, pero no lo suficiente. El motor número 4 del avión de KLM impactó de lleno contra la parte superior del fuselaje del Pan Am, atravesando la cabina de primera clase como si fuera papel, mientras el tren de aterrizaje golpeaba el lomo del avión estadounidense, arrancando la deriva, también conocida como estabilizador vertical o aleta vertical, y partiendo la cola. En cuestión de segundos, la parte trasera del Pan Am quedó completamente destruida. El avión de KLM, aún en el aire aunque por solo unos metros, perdió sustentación, cayó sin tren de aterrizaje y se arrastró más de 300 metros por la pista antes de estallar en una bola de fuego. Las llamas devoraron la aeronave en el acto, y no hubo supervivientes. Las 248 personas a bordo, todos los pasajeros y toda la tripulación, perdieron la vida. En el Boeing de Pan Am, el horror también fue absoluto. El impacto destrozó la parte frontal y muchas personas murieron al instante. Pero increíblemente, la cabina resistió.
Los 3 pilotos permanecían con vida, atrapados entre los restos de metal y fuego. El ingeniero de vuelo trató de localizar los controles de emergencia, pero la parte superior del techo había desaparecido. Algunos pasajeros lograron escapar, no por las salidas principales, que quedaron deformadas, sino por huecos abiertos por la violencia del golpe. Varios saltaron desde una altura de casi 6 metros al asfalto, mientras otros lograron escapar por las alas o a través de un agujero en el techo trasero. De los 396 ocupantes del Pan Am, solo 61 sobrevivieron. A lo lejos, la torre de control seguía ajena a lo ocurrido, sin visibilidad debido a la niebla, por lo que aún no eran conscientes del desastre. Sin radar ni visión directa, la alarma solo se activó cuando otro avión informó de un resplandor entre las nubes. Los bomberos avanzaban con lentitud, casi a ciegas, y lo primero que percibieron fue el calor. Después, el horror. Primero encontraron el avión de KLM, completamente envuelto en llamas y sin ninguna posibilidad de ser salvados. Después, lo inesperado, el avión de Pan Am también ardía en llamas, pero aún quedaban personas con vida. Los equipos de emergencia lucharon contra el fuego, controlando el vertido de combustible para evitar nuevas explosiones, y consiguieron evacuar a decenas de personas de aquel infierno. Aquella noche, los rodeos se convirtió en el escenario del peor accidente de la historia de la aviación, y lo más trágico es que todo aquello pudo haberse evitado. En las horas siguientes al desastre, la noticia dio la vuelta al mundo. El accidente aéreo más letal jamás registrado sin relación con terrorismo había dejado 583 víctimas mortales. La investigación comenzó de inmediato, y lo primero que hicieron los equipos fue recuperar las cajas negras de ambos aviones, las grabadoras de voz, los datos de vuelo y todos los registros que guardaban la información clave de la tragedia. El informe final, elaborado por las autoridades españolas, fue claro y directo. La culpa principal recaía sobre el capitán de KLM, Jacob Van Santen. El documento señalaba 4 errores fatales. 1. Inició el despegue sin autorización clara. 2. No se detuvo cuando la torre le dijo que esperara. 3. Ignoró el aviso de que el otro avión seguía en pista. Y 4. No escuchó a su propio ingeniero de vuelo, que lo puso en duda en el último segundo. En Países Bajos, el informe fue acogido con ciertos matices. Reconocieron la responsabilidad del capitán, pero también quisieron profundizar más. ¿Qué llevó a un piloto tan respetado y experimentado, instructor jefe, a tomar una decisión tan catastrófica? Ahí es donde entraron en juego otros factores. La presión por las horas de vuelo. La cultura de cabina, donde cuestionar al comandante no era habitual. Y sobre todo, el caos en las comunicaciones. Interferencias, frases ambiguas, indicativos incorrectos, y una frase mal interpretada que no significaba lo que Van Santen creyó oír. También surgieron dudas sobre los propios controladores. En las grabaciones se detectaron pausas extrañas, ruido de fondo, e incluso se llegó a sugerir que alguno de ellos estaba viendo un partido de fútbol en mitad de su turno. Pero quizás lo más revelador no fue señalar culpables, sino lo que vino después, porque esta tragedia marcó un antes y un después en la aviación mundial. Desde entonces se prohibió el uso informal de la palabra take-off. Solo puede decirse cuando la autorización es definitiva. Se reforzaron los protocolos de cabina. Nació el concepto de CRM, gestión de recursos de tripulación, donde un copiloto puede y debe cuestionar al comandante si algo no cuadra. Se endurecieron los entrenamientos en condiciones de baja visibilidad. El capitán Van Santen, el hombre que cometió el error, había sido también el rostro de los anuncios de KLM. Tras su muerte, la compañía retiró todas sus campañas. El accidente de los rodeos no solo fue un desastre, fue una lección escrita con fuego. Un recordatorio de que en aviación los errores no suelen venir solos, y que incluso los más preparados pueden equivocarse cuando el entorno conspira en silencio. El desastre de los rodeos fue el resultado de una cadena fatal de errores en un aeropuerto inadecuado, con mala visibilidad y comunicaciones confusas. Un cúmulo de fallos que nadie pudo prever ni detener a tiempo, con un precio altísimo en vidas. De aquella tragedia nacieron mejoras clave en seguridad, comunicación y diseño aeroportuario. Pero la pregunta de qué hubiera pasado si alguien hubiera actuado diferente sigue sin respuesta. Desde entonces, la aviación cambió para siempre.
en pleno mar de Java, a miles de pies de altura, una aeronave Boeing 737 MAX 8 de Lion Air luchaba por mantenerse en el aire. Los pilotos no entendían qué estaba ocurriendo. La cabina se llenó de alertas y de repente las pantallas empezaron a fallar. El avión comenzó a caer en picada, mientras los pilotos batallaban con todas sus fuerzas por recuperar el control. ¿Logrará la tripulación estabilizar la aeronave? ¿O terminarán estrellándose en las aguas oscuras de Java, llevando consigo 189 vidas? Esta es la historia del vuelo 610 de Lion Air. 29 de octubre de 2018. Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Yakarta. Un Boeing 737 MAX 8 de la aerolínea Lion Air, con 189 personas a bordo, se encontraba en la puerta de embarque, realizando los preparativos para un vuelo con destino a Pankal Pinang. El avión, recién entregado en 2018, era un modelo de última generación, pero con pocos meses de servicio. Había acumulado menos de 1000 horas de vuelo y varios ciclos de despegue y aterrizaje. El avión estaba equipado con 2 motores CFM LEAP 1B, conocidos por su eficiencia y potencia. En la cabina se encontraba el capitán Babie Suneja, un piloto experimentado de 31 años, con más de 6000 horas de vuelo acumuladas, de las cuales más de 5000 eran a bordo del Boeing 737. Antes de unirse a Lion Air en 2013, había trabajado en la Fuerza Aérea de la India y tenía una sólida reputación como instructor de vuelo. A su lado, el primer oficial Harbino, de 41 años, con más de 5000 horas de vuelo, había volado para varias aerolíneas indonesias antes de unirse a Lion Air en 2014. Aunque su experiencia en el 737 era considerable, algunos informes de su formación indicaban áreas de mejora en gestión de trabajo bajo presión y en el manejo de procedimientos no normales. Junto a ellos viajaban 6 asistentes de vuelo. En la cabina de pasajeros, los 189 ocupantes incluían una mezcla de nacionales indonesios, turistas y trabajadores internacionales. Tras realizar todos los procedimientos de carga de equipaje y repostaje de combustible, el primer oficial se comunicó con la torre de control. Minutos después, la torre autorizó al vuelo 610 para dirigirse a la pista 25L. Poco después, la aeronave dejó la puerta de embarque y comenzó el rodaje hacia la pista 25L. El capitán Babie Suneja asumiría el control de la aeronave para el despegue, mientras que el primer oficial Harbino se encargaría de supervisar los sistemas y monitorear el rendimiento del avión durante la maniobra. Ambos estaban acostumbrados a este procedimiento, sabiendo que el capitán sería el responsable del control directo durante el despegue. Una vez alineados en la pista, el capitán informó a la torre de control, y ésta autorizó el despegue sin inconvenientes. A las 6:20 de la mañana, hora local, el Boeing 737 MAX comenzó a acelerar a toda velocidad por la pista 25L del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta. El rugido de los motores llenó la cabina mientras el avión avanzaba, cada segundo más rápido, hacia el despegue. Los pasajeros, todavía tranquilos, apenas notaban la intensidad del ascenso. Pocos segundos después, la aeronave se elevó hacia los cielos, dejando atrás la ciudad de Yakarta y adentrándose en el horizonte despejado. Los pasajeros, cómodamente instalados en sus asientos, observaban el paisaje costero por las ventanillas mientras la aeronave se elevaba suavemente hacia el cielo. La calma de la mañana se mantenía, sin ningún contratiempo visible. Fuera, el sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte, iluminando la ciudad de Yakarta con una luz tenue. Nada hacía sospechar que, en breves instantes, todo cambiaría. En la cabina el capitán Babie Suneja mantenía la concentración, mientras el primer oficial Harbino revisaba los sistemas de vuelo, asegurándose de que todo estuviera configurado correctamente. La comunicación entre ambos era fluida, como siempre lo era durante sus vuelos rutinarios. El avión despegó sin novedad y comenzó su ascenso inicial, pero apenas alcanzados los 400 pies sobre el nivel del suelo, unos 120 metros, surgieron las primeras señales de advertencia. El stick shaker del lado del capitán se activó violentamente, indicando una inminente pérdida de sustentación, aunque el avión no estaba realmente en esa condición. A las 6:21 de la mañana, tan solo unos instantes después del despegue, la aeronave ascendía a hasta los 2000 pies,
600 metros, cuando comenzaron a acumularse una serie de anomalías. Las indicaciones de velocidad en ambos paneles no coincidían. Las lecturas de altitud también mostraban discrepancias. Sin que los pasajeros lo notaran, y mientras algunos ya se acomodaban para descansar, en la cabina se desataba una lucha contra lo invisible. Algo no encajaba en los sistemas del avión, y el ambiente empezaba a tensarse. En la cabina de mandos, los pilotos detectaron que la lectura de velocidad en la pantalla del capitán era inconsistente. Inmediatamente apareció el mensaje IAS disagree, una discrepancia de velocidad indicada. En paralelo, las pantallas comenzaron a mostrar otra advertencia, ALT disagree, señalando diferencias de altitud entre los dos instrumentos. Aunque en apariencia no eran alarmantes por sí solas, bastaron para que ambos pilotos se miraran, conscientes de que algo grave se estaba gestando. Para complicarlo todo, el avión comenzó a mostrar pequeños descensos inesperados. El estabilizador horizontal estaba recibiendo órdenes automáticas para empujar el morro hacia abajo, algo que ellos no habían solicitado. A las 6:22, mientras el avión alcanzaba los 5.000 pies, 1.500 metros, las anomalías se multiplicaban. La luz suave del amanecer se filtraba por las ventanillas, pero en la cabina no había tranquilidad. La tripulación, todavía sin saber qué causaba estos errores, activó el procedimiento de velocidad no fiable, buscando mantener el control con referencias básicas. Las diferencias entre instrumentos y los movimientos no deseados del morro indicaban que estaban ante una situación anómala, más allá de una simple lectura errónea. En ese momento, apareció una nueva advertencia: Trim Runaway. El sistema de control del estabilizador estaba actuando por su cuenta, impulsado por lecturas erróneas del sensor de ángulo de ataque del lado izquierdo. El capitán Zuneja, con experiencia sólida en el 737, intentó contrarrestarlo usando el trim manual, mientras el primer oficial Jarvino consultaba las listas de emergencia. Ambos sabían que estaban luchando contra un sistema automático que, aparentemente, ignoraba sus comandos. A las 6:23, el avión seguía oscilando entre fases de ascenso y repentinos descensos no ordenados. Cada intento de la tripulación por corregir el rumbo era seguido por nuevas intervenciones automáticas que empujaban el morro hacia abajo. El capitán y el primer oficial trabajaban en sincronía, turnándose para contrarrestar los movimientos del sistema automático, desconociendo que estaban enfrentándose al MCAS, un software recién incorporado al Boeing 737 MAX. Las alarmas no cesaban mientras la tensión aumentaba. Lo que comenzó como una secuencia de advertencias técnicas se transformaba rápidamente en una batalla por mantener el control del avión. Dentro de la cabina, el ambiente se volvía cada vez más sombrío. Aunque el capitán Zuneja seguía al mando, el constante empuje del morro hacia abajo minaba su capacidad para mantener una trayectoria estable. La tripulación había seguido los procedimientos, pero los sistemas seguían respondiendo con acciones que no podían explicar. Cada segundo contaba. Cada metro de altitud era ganado y perdido en una lucha continua. Mientras los pasajeros seguían sin ser conscientes de lo que estaba ocurriendo, el vuelo 610 ya había entrado en una cadena de eventos de la que sería casi imposible escapar. A las 6:24, el vuelo ya no ascendía. En realidad, luchaba por mantener la altitud alrededor de los 5.000 pies, 1.500 metros. Las fluctuaciones en los sistemas de vuelo se intensificaban con cada intervención del MCAS, que seguía empujando el morro hacia abajo, basándose en lecturas incorrectas del sensor de ángulo de ataque. Aunque el capitán Zuneja intentaba corregir manualmente con el trim eléctrico, el sistema volvía a activarse tras cada intervención. El avión comenzaba a mostrar un comportamiento errático, como si luchara consigo mismo. El estabilizador horizontal, que controla la inclinación del morro, se movía repetidamente sin orden directa de los pilotos. Cada nuevo ciclo requería fuerza física y precisión por parte de la tripulación para contrarrestarlo. La aeronave no obedecía como debía, y el control manual comenzaba a hacerse cada vez más difícil. El MCAS, o Sistema de Aumento de Características de Maniobra, es un software instalado en el Boeing 737 MAX para ayudar a mantener el avión nivelado cuando detecta que el morro se eleva demasiado. Lo que hace este sistema es empujar el morro hacia abajo, ajustando una pieza en la cola del avión llamada estabilizador.
Este sistema se activa por sí solo y se basa en la lectura de un único sensor. Si esa lectura es errónea, el comportamiento del avión podría volverse difícil de controlar. Más adelante, veremos cómo esto jugará un papel clave en el vuelo 610. Con la situación cada vez más crítica, el capitán intentó seguir el procedimiento para un posible runaway stabilizer, una condición en la que el estabilizador se mueve sin control. Según el manual, debían desconectar el sistema de trim eléctrico usando 2 interruptores en la consola central, lo que detendría el movimiento automático. Sin embargo, esa acción nunca se completó. En medio de las constantes advertencias sonoras, las lecturas contradictorias y la presión de mantener el avión en vuelo, la tripulación continuó intentando recuperar el control utilizando el trim eléctrico, sin desactivarlo. Mientras tanto, el MK seguía activándose, empujando el morro hacia abajo una y otra vez. La comunicación con la torre era secundaria. En la cabina, todo era una carrera contrarreloj. El control de la aeronave se volvía cada vez más frágil. A las 6:25, el avión apenas había superado los 5.000 pies, 1.500 metros, cuando las alertas seguían sonando sin cesar. Las lecturas en las pantallas del capitán Zuneja y del primer oficial Jarvino se habían vuelto una mezcla incomprensible de datos, velocidades, altitudes y referencias que no coincidían. A pesar de su experiencia, el capitán luchaba por interpretar la situación. Mientras tanto, el avión comenzaba a reaccionar de forma errática, con movimientos que no se correspondían con las acciones de los pilotos. La situación estaba yendo más allá de cualquier entrenamiento o procedimiento habitual. El trim eléctrico del estabilizador había sido desconectado, pero esto no facilitó la estabilización de la aeronave. Los pilotos tuvieron que recurrir a los controles manuales del estabilizador, que requieren un esfuerzo físico considerable, mucho mayor que el habitual. Pero a pesar de estos esfuerzos, el avión seguía comportándose de forma errática, casi como si tuviera voluntad propia, desafiando las acciones de la tripulación para mantenerlo en la trayectoria correcta. Mientras tanto, los pasajeros, ajenos al caos en la cabina, permanecían tranquilos. Algunos dormían, mientras otros disfrutaban del vuelo. Nada hacía prever que, en cuestión de minutos, su supervivencia dependería completamente de la destreza de los pilotos para controlar un avión que ya no respondía a sus órdenes. A las 6:26, las oscilaciones en el avión continuaban y se activaban nuevas alarmas en la cabina. La luz de emergencia parpadeaba con insistencia mientras la tripulación luchaba por mantener el control. En ese momento, el capitán Zuneja intentó comunicarse de nuevo con la torre de control, pero las interferencias y el ruido constante de las alertas dificultaban la transmisión. Cada segundo de retraso aumentaba la presión en la cabina. El primer oficial Jarvino, aunque visiblemente tenso, seguía al pie de la letra los procedimientos establecidos, pero el tiempo jugaba en su contra y el avión respondía cada vez menos a sus órdenes. En medio de aquel caos absoluto, la tripulación aún no había identificado la causa real del problema. Solo sabían que estaban perdiendo el control del avión. A las 6:31, el vuelo 610 apenas había superado los 5.000 pies, 1.500 metros, pero la situación en la cabina se volvía cada vez más desesperante. El avión se había vuelto difícil de controlar, y las fluctuaciones en la velocidad y altitud eran cada vez más evidentes. Las alarmas sonaban sin cesar, y las luces de advertencia llenaban la cabina, creando una atmósfera opresiva y tensa. El capitán Zuneja luchaba por mantener el control, pero la aeronave respondía de forma errática. Cada intento de estabilizarla parecía provocar el efecto contrario, como si una fuerza invisible empujara el avión fuera de control. Pese a sus esfuerzos, la aeronave empezó a descender ligeramente, aumentando la preocupación de la tripulación. A las 6:31 y 31 segundos, de repente el avión comenzó a descender de forma peligrosa, con una caída gradual pero constante. En las pantallas del capitán, la altitud disminuía rápidamente. El primer oficial Jarvino, también intentando mantener el control, seguía los procedimientos al pie de la letra, pero nada parecía funcionar. Las listas de verificación estándar, que normalmente serían suficientes, resultaban inútiles ante la gravedad de la situación. La tripulación, visiblemente preocupada, se mantenía concentrada en recuperar el control. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el avión seguía escapándose de sus manos.
Ambos sabían que si no lograban estabilizar la aeronave de inmediato, el accidente sería inevitable. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros no sabían lo que estaba sucediendo, mientras el avión continuaba su descenso. Algunos de ellos comenzaban a notar que algo no iba bien. En ese momento, un leve zumbido de nerviosismo comenzó a recorrer la cabina. ¿Sería este el final de su viaje? ¿O los pilotos lograrían lo imposible? A las 6:31 minutos y 46 segundos, el avión había descendido por debajo de los 5.000 pies, mientras la caída se volvía incontrolable. Las alertas no dejaban de sonar en la cabina, y las pantallas de los pilotos estaban saturadas de advertencias contradictorias. El estabilizador ya no respondía, la altitud disminuía rápidamente, y los sistemas se volvían cada vez más erráticos. La aeronave parecía fuera de control, como si ya no obedeciera a sus propios mandos. El capitán Zuneja y el primer oficial Jarvino intentaron todo lo posible para recuperar la estabilidad, pero con cada segundo que pasaba, las opciones se agotaban. Los controles de vuelo se habían vuelto rígidos, difíciles de mover. El sistema MCAS, que se activaba erróneamente por datos defectuosos del sensor de ángulo de ataque, seguía empujando repetidamente el morro del avión hacia abajo. La tripulación luchaba contra una fuerza automática que no terminaban de comprender y que no podían detener. En un último esfuerzo, el capitán Zuneja intentó una maniobra desesperada para reducir la velocidad de descenso y estabilizar la aeronave, pero el avión ya no respondía. El control se había perdido por completo. La velocidad aumentaba, y cada segundo era una lucha contra lo inevitable. El primer oficial Jarvino, con la voz alterada, pidió ayuda por radio, pero la saturación de alertas y el caos en cabina hacían que incluso comunicarse fuera una tarea casi imposible. Cada intento por recuperar el control terminaba frustrado por una fuerza que actuaba contra ellos. La situación había sobrepasado todos los procedimientos y todos los márgenes. Solo quedaba esperar el impacto. A las 6:32 y 43 segundos, el avión totalmente fuera de control comenzó a girar violentamente. Las lecturas en las pantallas de los pilotos eran caóticas, y la cabina estaba llena de luces rojas, alertas constantes y un ruido ensordecedor de alarmas. La aeronave descendía a gran velocidad, y los pilotos ya no podían hacer nada para detenerlo. A las 6:33 de la mañana, el vuelo 610 de Lion Air se estrelló en el mar de Java, llevándose la vida de las 189 personas a bordo. Tras el accidente del vuelo 610 de Lion Air, se inició una exhaustiva investigación internacional liderada por la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte de Indonesia, en colaboración con expertos de la FAA, Boeing y otros organismos de seguridad aérea. La investigación reveló que el principal responsable del accidente fue un fallo en el sistema MCAS, diseñado para evitar la pérdida de sustentación al empujar la nariz del avión hacia abajo cuando detecta un ángulo de ataque elevado. Sin embargo, debido a lecturas erróneas de los sensores de ángulo de ataque, el sistema activó el descenso del avión repetidamente, a pesar de que no existía tal riesgo, forzando al avión a caer en picada sin que los pilotos pudieran detenerlo a tiempo. La falta de entrenamiento adecuado sobre el funcionamiento del MCAS y la ausencia de información suficiente para los pilotos sobre cómo desactivarlo en caso de error, fueron factores claves que contribuyeron a la tragedia. La tripulación, aunque altamente capacitada, no estaba preparada para manejar una situación como la que les tocó enfrentar. A raíz de la investigación, se adoptaron varias medidas de seguridad para evitar que una tragedia similar se repitiera. Modificación del sistema MCAS. Boeing introdujo cambios significativos en el sistema MCAS para garantizar que no se activara erróneamente, especialmente en base a datos incorrectos de los sensores de ángulo de ataque. El sistema ahora requiere que ambos sensores coincidan antes de que el MCAS se active, reduciendo la posibilidad de fallos similares. Mejoras en el entrenamiento de los pilotos. La investigación destacó la necesidad de mejorar la formación de los pilotos en la gestión de sistemas críticos como el MCAS. Se introdujeron programas de formación obligatorios para que los pilotos pudieran entender completamente el funcionamiento de los sistemas y cómo desactivarlos en caso de emergencia. Revisión de la certificación de aeronaves. Las autoridades regulatorias, como la FAA, revisaron y mejoraron sus procedimientos de certificación de aeronaves,
asegurándose de que los sistemas de seguridad de los aviones sean probados de manera más rigurosa antes de ser aprobados para su uso comercial. Transparencia y comunicación. La tragedia subrayó la importancia de una comunicación clara y precisa entre fabricantes de aeronaves, autoridades de aviación y aerolíneas. Se establecieron nuevas regulaciones para garantizar que cualquier actualización importante en los sistemas de los aviones fuera adecuadamente compartida con las aerolíneas y pilotos, asegurando que tuvieran acceso a toda la información necesaria para garantizar la seguridad de los vuelos. El legado de esta tragedia ha sido profundo. A pesar de la devastadora pérdida de 189 vidas, el accidente impulsó una serie de reformas en la industria de la aviación que han mejorado significativamente los estándares de seguridad. La implementación de los cambios en el MCAS, junto con la mejora en los entrenamientos de los pilotos y las revisiones de los sistemas de aeronaves, han contribuido a prevenir futuros accidentes de esta naturaleza. La tragedia del vuelo 610 de Lion Air dejó una lección vital: la importancia de la seguridad y la preparación frente a situaciones inesperadas. Aunque el accidente fue trágico, las lecciones aprendidas a partir de él han hecho que los vuelos sean más seguros y que las futuras generaciones de pilotos estén mejor preparadas para enfrentar cualquier emergencia. Honremos a las víctimas de este terrible accidente. Si quieres saber más sobre fallos en el MCAS, mira este otro episodio. La mañana del 10 de marzo de 2019, apenas minutos después del despegue desde Addis Abeba, Etiopía, un avión de pasajeros se convirtió en una pesadilla. El vuelo 302 de Ethiopian Airlines, un Boeing 737 MAX, se precipitó al vacío en un instante, y con él, 157 vidas se perdieron. Pero la verdadera historia no es solo lo que pasó, sino lo que se escondía detrás de un fallo que ya había golpeado antes, revelando un secreto mortal en el corazón de una máquina moderna. Esta es la historia del vuelo 302 de Ethiopian Airlines. 10 de marzo de 2019. Aeropuerto Internacional Bole, Addis Abeba. Un Boeing 737 MAX 8 de la compañía Ethiopian Airlines, con matrícula ETAVJ, se encontraba en la puerta de embarque, realizando los preparativos para un vuelo de aproximadamente 3 horas y 20 minutos con destino a Nairobi, Kenia. A bordo embarcaban 149 pasajeros, de diversas nacionalidades, junto a 8 tripulantes, 2 pilotos, 5 tripulantes de cabina y un oficial de seguridad en vuelo. El avión era un Boeing 737 MAX 8, un modelo de última generación, entregado a Ethiopian Airlines el 15 de noviembre de 2018. Con solo 4 meses de antigüedad en servicio, acumulaba 1.330 horas de vuelo y 382 ciclos. El avión estaba propulsado por 2 motores turbofan LEAP 1B fabricados por CFM International. En la cabina de mando se encontraba el capitán Jared Getachew, de 29 años de edad. Había volado con la aerolínea durante casi 9 años y había registrado un total de 8.122 horas de vuelo, incluidas 4.017 horas en el Boeing 737. Había sido capitán del Boeing 737-800 desde octubre de 2017 y volaba el Boeing 737 MAX desde julio de 2018. Hasta este momento, era el capitán más joven de la aerolínea. El primer oficial era Ahmed Nur Mohamed, de 25 años, un recién graduado de la Academia de la Aerolínea, con 361 horas de vuelo registradas, incluidas 207 en el Boeing 737. Sin saberlo, se disponían a enfrentar una batalla por el control del avión. Una vez completados los preparativos y las revisiones finales, la aeronave se dirigió hacia la pista 7R. Habían configurado el avión con los flaps extendidos a 5 grados. Los flaps son las superficies en el borde trasero del ala que aumentan la sustentación y la resistencia al aire en despegues y aterrizajes. Activaron además los sistemas de navegación lateral, LNAV, y vertical, VNAV, que son los modos del piloto automático que guían al avión en su ruta y altitud programadas, así como el acelerador automático, un sistema que gestiona la potencia del motor para mantener la velocidad deseada. A las 8:37:17 de la mañana, el primer oficial comunicó a la torre que estaban listos para la partida. Segundos después, la torre de control emitió la autorización.
Ethiopian 302. Autorizado para el despegue. Un instante después, la imponente aeronave comenzó su carrera por la pista. A las 8:38 de la mañana, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines despegó del Aeropuerto Internacional Bole de Addis Abeba con destino a Nairobi, Kenia. El despegue inicial fue normal, con valores correctos en los sensores de ángulo de ataque, AOA, del lado izquierdo y derecho. Estos sensores, llamados paletas AOA, miden el ángulo entre el ala del avión y el aire que lo golpea, una información vital para saber si el avión tiene suficiente sustentación. Los motores funcionaban a un 94% de su potencia, y todo parecía ir según lo planeado en un vuelo que, para la mayoría a bordo, sería rutinario. Pero la normalidad se desvaneció un segundo después de que el avión se elevara. A las 8:38:44, los valores del sensor de AOA izquierdo comenzaron a ser erróneos y la palanca de mando izquierda se activó. Este sistema, conocido como stick shaker, está diseñado para vibrar violentamente el mando del piloto, alertando de una inminente pérdida de sustentación o entrada en pérdida, una situación crítica que exige una reacción inmediata. Lo alarmante era que este stick shaker no se detuvo en ningún momento. Casi al mismo tiempo, las lecturas de velocidad y altitud del sistema de datos aéreos izquierdo empezaron a desviarse significativamente de las del lado derecho. En la pantalla principal de vuelo del capitán, la velocidad indicada cayó bruscamente, y una banda roja y negra de velocidad mínima se extendió por la pantalla, un aviso visual de peligro, que el avión estaba recibiendo en base a datos erróneos. Las indicaciones de altitud en el lado izquierdo también mostraron valores más bajos que los del lado derecho. El capitán Jared Getachew intentó reaccionar reduciendo el cabeceo del avión, una respuesta esperada ante un stick shaker activo. Sin embargo, a pesar de sus acciones, la advertencia persistía, y la cercanía al terreno probablemente le llevó a no bajar el morro más allá de los 7 u 8 grados sobre el horizonte. Lo que los pilotos del vuelo 302 aún no sabían era que estaban inmersos en una batalla contra un enemigo invisible. Un sistema, ideado para la seguridad, se había convertido en una amenaza mortal. Este sistema, conocido como MCAS, Sistema de Aumento de Características de Maniobra, había sido diseñado para ayudar al avión a volar mejor. Pero tenía un punto ciego fatal. Se apoyaba en la información de un solo sensor de ángulo de ataque, que mide si el morro del avión está demasiado levantado. Si ese sensor enviaba datos erróneos, el MCAS, de forma automática, bajaba el morro del avión una y otra vez, sin que los pilotos pudieran detenerlo. Exactamente eso es lo que había ocurrido en el accidente de Lion Air, y ahora el vuelo 302 se enfrentaba al mismo terrorífico bucle. Los pilotos, atrapados en la cabina, luchaban contra una fuerza que ni entendían del todo ni podían controlar. En medio de este torbellino de avisos, el sistema MCAS, que se suponía que hacía el avión más seguro, entró en acción de forma inesperada. Utilizando los datos defectuosos del sensor de ángulo de ataque, comenzó a inclinar el morro del avión bruscamente hacia abajo. Era una fuerza invisible que trabajaba en contra de los pilotos, una pesadilla mecánica. El capitán Jared Getachew, enfrentándose a esta situación caótica y a la constante vibración en su mando, intentó desesperadamente activar el piloto automático hasta 3 veces, buscando que la automatización tomara el control y les diera un respiro en esa lucha manual. La cabina se inundó con un terrible coro de advertencias automáticas. Diferentes alarmas sonaron al unísono, llenando el espacio con una cacofonía ensordecedora, una señal inconfundible de que la crisis se profundizaba rápidamente. Los sonidos de la propia aeronave se mezclaban con los avisos de los sistemas, creando un ambiente abrumador. Era una contradicción aterradora. Por un lado, el avión les pedía levantar el morro por seguridad. Por otro, un sistema interno lo empujaba hacia abajo. La voz del capitán, tensa y cargada de urgencia, rompió el silencio atronador. Tenemos un problema de control de vuelo. La confusión era palpable. Los instrumentos en su lado de la cabina mostraban una velocidad peligrosamente baja y una altitud incorrecta, haciendo aún más difícil para la tripulación entender qué estaba sucediendo realmente y cómo reaccionar. En medio de esta avalancha de fallos y alertas, los pilotos se encontraban solos, luchando contra una aeronave que parecía haber cobrado vida propia.
La tranquila rutina en la cabina del vuelo 302 se hizo añicos en un instante. El despegue, iniciado a las 8:38 de la mañana, se había transformado en un descenso al infierno. La cabina, que un instante antes estaba en calma y bajo control, ahora se había convertido en un campo de batalla sensorial. Las alarmas auditivas se mezclaban con las luces parpadeantes y las vibraciones constantes del stick shaker. En las pantallas, la información fundamental se volvía caótica y contradictoria. Para el capitán Jared Getachew y el primer oficial Ahmed Nur Mohamed, la situación era una auténtica pesadilla. En la pantalla de vuelo principal del lado izquierdo, el indicador de velocidad aérea oscilaba entre 275 nudos y 60 nudos, 510 y 60 kilómetros por hora, una lectura obviamente errónea, mientras que en el lado derecho, los valores eran correctos. Esta disparidad generó una confusión paralizante. ¿Qué velocidad era la real? Los datos de la altitud y la velocidad del avión, que son esenciales para volar, dejaron de ser fiables. A pesar de que el avión estaba acelerando y ganando altitud, el stick shaker no dejaba de vibrar, insistiendo en que el avión estaba a punto de perder sustentación. El manual de la aerolínea sugería usar el piloto automático en situaciones no normales para reducir la carga de trabajo, pero el avión lo rechazaba constantemente. Las barras del director de vuelo que indican la trayectoria óptima desaparecían y reaparecían, añadiendo más incertidumbre a una situación ya de por sí incomprensible. A 400 pies, unos 122 metros de altitud y con el stick shaker aún activo, el capitán pronunció una frase cargada de impotencia. ¿Qué está pasando? Poco después, a pesar de los esfuerzos del capitán por mantener la trayectoria, el sistema MCAS, basándose en los datos erróneos de un solo sensor, comenzó a empujar el morro del avión violentamente hacia abajo. La cabina se llenó con los sonidos de alerta del sistema de advertencia de proximidad al suelo. Don't sink, pull up, pull up. Era un abrumador coro de advertencias que se contradecían entre sí. El avión les pedía que subieran, mientras una fuerza invisible lo forzaba a descender. La confusión y la sobrecarga sensorial eran absolutas. El capitán Jared Getachew, en medio de la creciente crisis, intentaba desesperadamente mantener una mínima normalidad, un espejismo de control. Pidió a Ahmed Nur que informara al control aéreo. Nos gustaría mantener 14.000 pies. Tenemos un problema de control de vuelo. La solicitud, una medida de emergencia para ganar tiempo y estabilidad lejos del terreno, fue aprobada por el control de tráfico aéreo, y la nueva altitud de 14.000 pies, unos 4.260 metros, se estableció en el panel de control. Sin embargo, el avión se negaba a obedecer. A pesar de sus esfuerzos combinados, el capitán no lograba mantener la trayectoria de vuelo, y en un acto de rendición a la implacable máquina, solicitó regresar al aeropuerto de origen. La cabina se había convertido en un infierno de ruido y contradicciones, con el stick shaker vibrando incesantemente. A las 8:41 minutos 21 segundos, una nueva advertencia se sumó al caos. Se había activado la estridente alarma de exceso de velocidad. La velocidad. Exclamó el capitán, y el primer oficial respondió. Capitán, velocidad. La alarma no dejó de sonar, mientras la velocidad real del avión, la del lado derecho, se disparaba entre los 360 y 375 nudos, entre 667 y 694 kilómetros por hora, mucho más allá del límite seguro de velocidad operativa del avión. En medio de esta sobrecarga de información y alarmas contradictorias, los pilotos luchaban por procesar qué advertencia era la real. La desesperación crecía con cada segundo, mientras el capitán, con la voz ahogada por el esfuerzo físico y la frustración, hacía una pregunta crucial a su primer oficial. ¿El compensador es funcional? La respuesta de Ahmed Nur fue desalentadora. No funciona. Debo intentarlo manualmente. El capitán Jared, aferrándose a cualquier esperanza, le pidió que lo intentara. El primer oficial Ahmed Nur lo intentó con todas sus fuerzas, con la intención de equilibrar el avión con los controles manuales de la compensación, que se realizaban a través de una rueda física. Pero a las 8:41 minutos 56 segundos, una exclamación cargada de impotencia resonó.
No funciona. La fuerza necesaria para mover manualmente esa rueda era inmensa, entre 42 y 53 libras, aproximadamente 19 a 24 kilos, una resistencia que hacía la tarea prácticamente imposible en esas circunstancias extremas. Para corregir la anomalía de compensación que sufría el avión, habrían necesitado girar esa rueda más de 40 veces. Está bien, quédate conmigo, suplicó el capitán Jared, repitiéndolo una y otra vez con una voz que revelaba la tensión extrema y el inicio del agotamiento físico. La prioridad seguía siendo alcanzar los 14.000 pies, 4.267 metros. A las 8:42:12, con la voz ya teñida de desesperación, el capitán Jared solicitó vectores para regresar al aeropuerto. El primer oficial transmitió la petición al control aéreo. Radar Ethiopian 302. Solicitamos vectores para regresar a casa. Pocos segundos después, el capitán, buscando la raíz de esta pesadilla, preguntó sobre una alerta que había sonado anteriormente. ¿Qué era? ¿La alarma maestra? El primer oficial, Ahmed Nur, le preguntó de vuelta, quizás para confirmar. ¿Alarma maestra? El capitán le instó a que lo verificase. Tras una breve revisión, el primer oficial confirmó que el origen era la alarma maestra, mientras en ese mismo instante unía las piezas del rompecabezas fatal. Paleta alfa izquierda. Reconociendo el sensor defectuoso que había desatado el caos. La fuerza que los pilotos ejercían sobre los controles era brutal y continua, con un promedio de 94 libras, 43 kilos de presión constante en la palanca de mando. Esta carga, que fluctuaba entre 80 libras y 110 libras, entre 36 y 50 kilogramos, era considerada alta y hacía difícil encontrar una posición neutra y mantener el vuelo nivelado. Era una batalla de pura fuerza, una lucha de hombres contra una máquina descontrolada. La carga de trabajo era inmensa, una tarea exigente que consumía toda su atención. A las 8:43:04, la voz del capitán Jared Getachew, ya marcada por la tensión y el agotamiento, resonó con una pregunta crucial. ¿Deberíamos cabecear juntos? El cabeceo no es suficiente. Esta frase, que sonaba más a una súplica que a una orden, revelaba la desesperación del capitán. La fuerza que el avión ejercía para bajar el morro era tan abrumadora que incluso tirando de su propio mando, no era suficiente para elevar la nariz del avión. Los simuladores usados en la investigación revelarían que, en esos momentos, la columna de control requería un esfuerzo que oscilaba entre 80 y 110 libras, aproximadamente 36 a 50 kilogramos, una carga brutalmente exigente para un solo piloto. El capitán le solicitaba al primer oficial, Ahmed Nur Mohammed, que unieran fuerzas y tirara también de sus propios mandos de control, buscando combinar el esfuerzo físico de ambos para contrarrestar la implacable picada del avión. En medio de esa batalla física, con una última pizca de esperanza, el capitán ordenó: «Ponlos arriba». En ese momento crucial, las manos de los pilotos buscaron los interruptores de desconexión del compensador del estabilizador, devolviéndolos a su posición normal. Habían desconectado estos sistemas antes en un intento desesperado por detener el MCAS, pero ahora, tras el infructuoso intento de equilibrar el avión con los controles manuales y el insoportable esfuerzo físico, buscaban cualquier otra forma de aliviar la fuerza que el avión ejercía contra ellos. Era un intento desesperado por reactivar alguna función de compensación automática que pudiera ofrecerles una salida, una última carta en un juego que perdían por segundos. El avión se encontraba a unos 13.800 pies, 4.200 metros de altitud, con una velocidad de 367 nudos, 680 kilómetros por hora, y el morro apenas 1 grado por debajo del horizonte. Los pilotos estaban exhaustos, tirando con una fuerza promedio de más de 90 libras, 40 kilos, sobre los mandos de control, en una batalla física agotadora que ya no podían sostener. A pesar de 2 breves intentos del capitán de aplicar compensación eléctrica hacia arriba con los botones del mando, el avión continuó su descenso implacable. 5 segundos después de esos últimos y fútiles intentos de compensación eléctrica hacia arriba, el MCAS se activó por cuarta y última vez. El estabilizador, esa pequeña ala trasera que controla el cabeceo del avión, se movió drásticamente de 2.3 unidades a 1 unidad, forzando el morro del avión aún más hacia abajo, y la aeronave entró en una picada terminal,
El capitán Jared Getachew, con gritos desesperados y la voz quebrada por el pánico, repetía: cabeceo arriba, cabeceo arriba. En la cabina, se palpaba su extrema dificultad para respirar y el agotamiento físico de ambos pilotos. El avión se precipitaba ahora con el morro a más de 40 grados hacia abajo y una velocidad de descenso vertical aterradora, superando los 33.000 pies por minuto, 10.000 metros por minuto. A las 8:43:36, el sistema de advertencia de proximidad al suelo, el GPWS, resonó con su última y desgarradora alerta. Terrain, terrain, pull up. Terrain, pull up. El grito desesperado del capitán, con sus últimas fuerzas, inundó toda la cabina. Terrain, 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 pull up. Pull up. Terrain, terrain, pull up. A las 8:43:44, 18 segundos después de la cuarta y última activación del MCAS, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines impactó contra el terreno a 28 millas náuticas, unos 52 kilómetros al sureste de Addis Abeba, cerca de la ciudad de Ejere. El impacto fue brutal, con una violencia inaudita, creando un cráter de aproximadamente 10 metros de profundidad y 28 metros de ancho. El avión se desintegró en miles de fragmentos, y las 157 personas a bordo perdieron la vida al instante. No hubo supervivientes. La investigación del vuelo 302 de Ethiopian Airlines reveló una verdad escalofriante. El accidente fue causado por entradas repetitivas e incontroladas del sistema MCAS, debido a un error en un único sensor de ángulo de ataque. Este error llevó al avión a una picada incontrolable de más de 33.000 pies por minuto, 10.000 metros por minuto, sin que la tripulación pudiera recuperarlo. La raíz del problema era el diseño del MCAS, que dependía de un solo sensor AOA, haciéndolo vulnerable a entradas erróneas. Boeing, en su diseño inicial, no había contemplado el potencial de activación no comandada del MCAS, pero asumió que los pilotos lo reconocerían y lo corregirían fácilmente con los controles, el trimado eléctrico manual y el procedimiento existente de compensador incontrolable. Pero la realidad en la cabina del vuelo 302 fue muy diferente, con múltiples alertas y una sobrecarga de información que confundieron a los pilotos y les impidieron responder de manera efectiva. La ausencia de una advertencia clara de "AOA disagree" en las pantallas del avión también contribuyó a la confusión, ya que Ethiopian Airlines no había seleccionado esta función opcional. Además, los pilotos no recibieron una formación adecuada sobre el sistema MCAS. Los manuales de vuelo no lo mencionaban, y las actualizaciones de Boeing tras el accidente de Lion Air se centraron solo en procedimientos para un compensador incontrolable, sin explicar la verdadera naturaleza del MCAS. La aerolínea, de hecho, había expresado a Boeing sus dudas y preguntas sobre cómo manejar estas situaciones, pero no obtuvo respuestas claras en su momento, indicando Boeing que estaban relacionadas con una investigación en curso. Se determinó que, si Boeing hubiera respondido estas preguntas críticas, el resultado del accidente podría haber cambiado significativamente. La tragedia del vuelo 302, sumada a la del vuelo de Lion Air, obligó a la industria de la aviación a un examen de conciencia global. Se implementaron importantes cambios. Boeing rediseñó el MCAS para usar la información de ambos sensores AOA, evitando activaciones erróneas y limitando su acción. La formación de los pilotos fue revisada para incluir simulaciones detalladas de fallos del MCAS y situaciones de datos de velocidad inconsistentes, exigiendo ahora sesiones de simulador de vuelo completo, nivel C o D. También se actualizó el software para que la alerta de AOA disagree aparezca independientemente de si se selecciona la opción de indicador visual de AOA. El legado del vuelo 302 es un doloroso recordatorio de la importancia de la seguridad en cada fase del diseño y operación de una aeronave. La aviación aprendió que la confianza en un solo punto de fallo puede tener consecuencias catastróficas, y que la interacción entre el hombre y la máquina debe ser a prueba de cualquier escenario. Honremos a las 157 víctimas del vuelo 302 de Ethiopian Airlines. Su tragedia impulsó cambios vitales para la seguridad de todos los que volamos.